Hola, espero se encuentren bien y sean bienvenidos a la presentación de nuestro tema monográfico Estrategias pedagógicas en la docencia universitaria ante estudiantes con discapacidad auditiva. Les saluda Quintilo Bonilla. Te saluda Carla Alvarado. La problemática que nos llevó a optar por este tema investigativo es que los docentes hoy en día no cuentan con suficientes estrategias o herramientas pedagógicas para la enseñanza ante estudiantes que presentan la discapacidad auditiva, lo que nos lleva a realizar diferentes interrogantes. Por ejemplo, ¿qué es la lengua de señas? ¿Cómo beneficia la lengua de señas a las personas que presentan discapacidad auditiva para lograr un desarrollo óptimo en sus actividades educativas? Número 3. Los docentes de nuestra área de conocimiento de ciencias de la educación y humanidades cuentan con pautas precisas para lograr una educación inclusiva. Número 4. ¿Qué estrategias serían adecuadas para enseñar a los estudiantes que presentan dicha discapacidad? Y por último, ¿cómo lograr que aquellas personas con discapacidad auditiva se integren de manera óptima en nuestra sociedad? Debemos de saber de que la lengua de señas nicaragüense es reconocida como un sistema lingüístico de carácter especial que a su vez es gestual, manual y visual. En esta conformación intervienen diversos factores históricos, culturales y sociales, los cuales se han utilizado para la comprensión, expresión de ideas de estas personas. Se debe de mencionar de que la lengua de señas es más adquirida que aprendida, pues se construye gradualmente por las interacciones del medio en el que el individuo puede llegar a desarrollarse. La importancia de la lengua de señas radica en que es el principal medio de comunicación de las personas con discapacidad auditiva, sin mencionar que esto fomenta un ambiente educativo sensibilizado, con empatía y permite a las personas sordas incluirse en la sociedad. Te saluda Jael Berríos y yo te voy a detallar cada una de las leyes que están a favor de la reivindicación de los derechos de las personas con discapacidad y sobre todo su derecho a la educación. Tenemos la Ley de la Lengua de Señas Nicaragüense, la número 675, la que afirma y promueve a la lengua de señas nicaragüense como el medio de comunicación oficial para las personas con discapacidad auditiva en nuestro territorio nacional. También tenemos la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la ley número 763, la que busca proteger, promover y asegurar el goce pleno de los derechos humanos a dicho sector de la población. Y a su vez tenemos una de las leyes más importantes, la Ley del Derecho a la Educación, la ley número 582, la que afirma que la educación es un derecho humano fundamental y que busca promover toda diversidad de valores, entre los que encontramos los valores críticos, humanísticos, ambientales y que fomentan y diversifican la identidad nacional. Todas estas leyes son de suma importancia para la base de nuestra investigación, dado que buscan promover y brindar un soporte para la comunidad sorda. A continuación, escucharemos distintas opiniones que tienen docentes que se encuentran o pertenecen a nuestra área de conocimiento, con el fin de saber un poco más acerca de nuestra temática. Buenos días. La educación inclusiva en Nicaragua es importante porque viene a desarrollar que cada uno de los nicaragüenses tenga una oportunidad de salir adelante. Esto no quiere decir que una discapacidad va a ser algo negativo. Entonces el gobierno lo que hace es implementar leyes y políticas que vayan a desarrollar y que se vayan a implementar en pro de una persona que tenga discapacidad. Aquí en nuestra área de conocimiento tenemos estudiantes con discapacidad auditiva, el cual en la aula de clase estamos implementando nosotros como curso de lenguaje de señas
porque para que nuestros estudiantes cuando vayan al ámbito laboral, ellos puedan comprender la situación de este joven que tiene esa dificultad de comunicación. Entonces estamos en la obligación que la educación es inclusiva y se le tiene que dar el aporte necesario. Para mí es de gran importancia la educación inclusiva en la educación superior, ¿verdad? En el caso de la universidad, porque de esta manera los estudiantes egresados de la educación secundaria tienen la oportunidad de poder seguir sus estudios superiores. Y aquí en nuestra universidad pues, tenemos la educación inclusiva, que se le da atención a cada uno de los estudiantes que han venido, ¿verdad?, a nuestra facultad a poder continuar sus estudios, porque esto de esta manera, ¿verdad?, van a ser profesionales, porque igual con la restitución de los derechos que ha venido nuestro gobierno de reconciliación nacional, ha venido luchando por estos derechos en la actualidad, ¿verdad? Y con la educación inclusiva se les da la oportunidad a estos estudiantes de que puedan continuar sus estudios y ser una profesión. Yo considero que sí, todos los estudiantes de nuestra área de conocimiento, ciencia de la educación y humanidades, y todos los docentes, deberíamos recibir cursos especializados en logopedia y en lenguaje de señas, y sobre todo para atender las diferentes discapacidades o condiciones que tenemos los seres humanos, que no todos somos iguales. Entonces, en el sentido que no todos somos iguales y que todos tenemos diversidad de capacidades, condiciones, entonces es importante que nosotros que estamos involucrados en el sistema educativo, y ustedes van a ser futuros docentes, también estén preparados para recibir a las personas, y así estaremos colaborando y contribuyendo a una educación inclusiva. Si nosotros decimos que nuestra universidad, que nuestra área de conocimiento tiene dentro de sus lineamientos y estrategias atender la inclusividad, y es parte de nuestro quehacer, atender la inclusividad, por esto de que nuestra educación es inclusiva y no es discriminatoria, entonces estamos en la obligación de recibir estos cursos especializados que nos permitan facilitar la comunicación con las personas que tienen algún tipo de dificultad, y esto hará que la educación sea pertinente, que el educando, que el protagonista se sienta integrado, se sienta incluido y sentirá que todos nosotros lo asumimos como parte nuestra, de nuestra sociedad y de nuestro grupo. Es una forma también de decirle al otro: te acepto como sos y yo participo de tu condición, en tanto te puedo entender, podemos comunicarnos, te puedo facilitar los servicios, porque en la medida que usted y yo conozcamos el lenguaje de señas o con otros aspectos que tienen que ver con logopedia, que tienen que ver con la movilidad del discapacitado motor, que tienen que ver con el problema auditivo, con el problema comunicacional, en tanto nosotros podamos servirle mejor a él se va a sentir mucho más integrado. Todos los estudiantes de nuestra facultad sí deberían de recibir este componente del lenguaje de señas y logopedia. ¿Por qué lenguaje de señas? Porque estamos preparando, ¿verdad?, profesionales en ciencia de la educación, licenciados, de que van a llegar a ejercer su labor docente en un aula de clase. Entonces ellos van a estar preparados para recibir y atender a estudiantes con discapacidad auditiva, en este caso, ¿verdad?, que son los que necesitan manejar un lenguaje de señas, porque de esta manera ellos van a poder enseñar los conocimientos que se les va a transmitir a estos estudiantes en un determinado momento y poder así abordar la temática. Es fundamental de que los docentes, ¿verdad?, incluso egresados de esta universidad, manejen el lenguaje de señas, al menos lo básico, ¿verdad?, para de esta manera darle una mejor atención a los estudiantes que tienen discapacidad auditiva. En el caso de la logopedia también es fundamental. ¿Por qué? Porque podemos recibir, ¿verdad?, en cualquier momento podemos recibir estudiantes
con problemas de lenguaje. Entonces nosotros, ya al manejar bien la parte de lo que es logopedia, entonces vamos a darle una mejor atención, vamos a transmitir mejores conocimientos y vamos a poder lograr nuestros objetivos con estos estudiantes que tengan dificultad o problemas de lenguaje. Claro que sí, porque creo que una de las estrategias nacionales de nuestro buen gobierno es la inclusividad. Y si nosotros no preparamos a nuestros estudiantes, ¿verdad?, para que tengan las herramientas necesarias para atender a estudiantes con discapacidades o con capacidades diferentes, entonces no estaríamos haciendo nada. El lenguaje de señas, no sabemos, puede ser en nuestra familia también, puede ser en algún familiar, en algún vecino, y como docentes estamos en la obligación de ayudarlos. Y si no tenemos las herramientas necesarias, entonces ¿cómo podríamos apoyarles en la educación? Mi nombre es Doris Reyes, soy coordinadora de del área específica de psicopedagogía y pues sí considero de que desde el enfoque incluyente todo estudiante debería de conocer lenguaje de señas y debería de ser parte del plan de estudio. De hecho, con la estrategia nacional, la nueva estrategia nacional de educación, estamos apuntando hacia eso, a que exista una transformación curricular que permita que de alguna manera pues podamos tener las herramientas y los materiales necesarios para que todo sea más incluyente. Todos debemos luchar por una educación inclusiva. Desde el punto de vista de los derechos fundamentales de los seres humanos, la educación es un derecho que nos permite a nosotros dignificarnos. Por tanto, cuando hablamos de la inclusividad, es un derecho humano. El 75% de las discapacidades no son resultado de la genética, son resultado de accidentes. Entonces, por lo general, tenemos la tendencia a que en algún momento de nuestra vida vamos a padecer algún tipo de discapacidad o estamos expuestos como tal. Entonces, claro que todos debemos de siempre hacer esfuerzo en función de que discapacidad no solo tiene que verse desde el punto de vista de lo que te hace falta de más o que tenés de menos, sino desde el punto de vista de que todos tenemos derecho a las mismas oportunidades. Es un elemento que debemos de incluir en cualquier estamento, ¿verdad? Sobre todo para cerrar esas brechas desde el punto de vista de nuestras percepciones o de nuestros prejuicios que tenemos. Y Nicaragua es un estado que promulga leyes. De acuerdo a eso también se establecen estrategias. Por ejemplo, aquí se le ha dado espacio a las personas con algún tipo de discapacidad, condición, y se han establecido para eso leyes. Tenemos la ley 763, tenemos la ley también en función del acceso al lenguaje de señas. También tenemos otra de las leyes que nos permiten a nosotros conocer cómo debemos adecuar las infraestructuras para la movilidad y adaptación de las personas con algún tipo de discapacidad psicomotriz. Y también es importante considerar de que dentro de los elementos de las condiciones existen también leyes que nos permiten a nosotros poder crear condiciones sobre todo para esta tendencia que en el mundo se está aumentando más, que tiene que ver con el autismo, ¿verdad? Tenemos una ley, la 591, donde se declara que el 2 de agosto es el Día Mundial de las Personas con Discapacidad. Entonces, todos tenemos que siempre batallar frente a esto, porque tenemos un Estado que nos promulga, ¿verdad? Tenemos un gobierno que nos permite a nosotros establecer estrategias, establecer programas, crear oportunidades de tal manera de que esto es un elemento vigente y nosotros no podemos ser indiferentes frente a las oportunidades que tienen las personas con discapacidad. Llámese educación inicial, llámese educación primaria, llámese educación secundaria, educación universitaria, técnica, educación especial, todas y todas tenemos derecho a incluirnos. Cada uno de nosotros, los que tenemos algún cargo dentro de nuestro buen gobierno, o no, incluso no teniendo un cargo, creo que es responsabilidad que se luche para que estudiantes, muchachos, jóvenes puedan integrarse a cada uno de los proyectos. Podemos ver que parte del Ministerio de Educación tienen escuelas de educación especial donde hay niños con autismo,
discapacidad auditiva, discapacidad motriz. Y eso quiere decir que, claro, tenemos que incorporarlo a ellos a la sociedad, porque ellos tienen un derecho, y ese derecho se tiene que respetar. Pero ¿cómo se va a respetar? A las políticas del gobierno. Y como ciudadanos nicaragüenses, como padres, como hermanos, como hijos, hay que ponernos en los zapatos de una persona que tiene un familiar, ¿verdad? Que tiene un familiar con una discapacidad, porque somos un modelo socialista que estamos en pro de ayudar a cada uno de nuestros ciudadanos nicaragüenses que tengan esta discapacidad. Muy bien, todos sí debemos continuar esta lucha, esta restitución de derechos de una educación inclusiva. ¿Por qué? Porque todos tenemos igualdad de derechos, igualdad de educación, y así como los estudiantes o los muchachos de educación inclusiva, como el resto de estudiantes, ¿verdad?, que no tienen ninguna discapacidad, ningún trastorno o ninguna dificultad de aprendizaje, tienen igual derecho para insertarlo en la parte de la educación, para poder ser atendido en la educación y también para poder ser profesional. Ya que recordemos que en la educación inclusiva, ¿verdad?, se van a atender estudiantes que sí tienen la capacidad de poder ejercer una profesión. Por ejemplo, estudiantes que tienen discapacidad intelectual, estudiantes que tienen discapacidad auditiva, que son estudiantes de que cognitivamente e intelectualmente están muy bien, su única discapacidad es auditiva. El daño nada más es en el oído, pero intelectualmente ellos están muy bien, en perfectas condiciones. Estudiantes también de que tienen discapacidad visual, lo mismo, cognitivamente e intelectualmente están muy bien. Entonces sí tienen la capacidad de poder llevar una carrera universitaria y ejercer una profesión en el futuro. Deberían de saber lenguaje de señas para comunicarse con los alumnos. Dice que sí, que todos los profesores deberían de aprender el idioma de señas. Es importante porque sería buenísimo un proyecto aquí en la Universidad de Lenguaje de Señas para docentes. Bien, la principal estrategia educativa que se tiene que trabajar con los estudiantes con discapacidad auditiva es el lenguaje de señas. Es una de las principales estrategias que todos los docentes, todos los estudiantes egresados de la facultad deben de manejar para así poder darle una mejor atención. Esa es la principal. Luego también hay otras estrategias como ilustrativa, o sea, tienen que, acompañado de la enseñanza o el aprendizaje que se les está trabajando a estos muchachos con discapacidad auditiva, va acompañada de ilustraciones y dibujos. ¿Por qué? Porque de esta manera el muchacho va a observar el dibujo y va a tener una mejor atención, una mejor capacidad para poder entender el contenido que se les está abordando. También se les pueden hacer videos audiovisuales, ¿verdad?, en los cuales ellos van a poder comprender mejor la temática que se les está implementando. Va acompañado lenguaje de señas, ¿verdad?, con la dactilología, las ilustraciones, y se les puede sumar a estos audiovisuales. Entonces, en una sola estrategia, ¿verdad?, pues se va trabajando para que estos muchachos puedan tener una mejor comprensión y un mejor aprendizaje de los conocimientos que cada uno de los docentes les está transmitiendo. Bueno, verdad, les voy a comentar una de las estrategias, que pienso yo, verdad, como docente, es evitar donde haya muchas cosas que puedan ser interrumpidas, o sea, su mirada que enfocar en la maestra, evitar muchas cosas como por ejemplo colores, imágenes que los puedan distraer a ellos. Entonces, pero sí que hay algo importante, el medio visual es donde ellos, por medio de lo visual, ellos entienden, comprenden mejor la enseñanza, y es una de las estrategias más importantes que como docentes pues se debe implementar con los estudiantes sordos.
La verdad, como docente es también hacer propio el lenguaje de señas, porque aparte del que ya como docente, como intérprete, al manejar el lenguaje de señas, para ellos es lo mejor. Ellos sienten que la comunicación es igual que los oyentes, entonces esa estrategia es lo máximo que para los estudiantes sueltos. En cuanto a estrategia, bueno, principalmente la UNAM León garantiza intérpretes a los estudiantes que tienen discapacidad auditiva. En aula tienen una intérprete asignada, ya en función de que los maestros todavía pues no, el 100% no dominamos lenguaje de señas, pero ellas tienen su intérprete. Bueno, también tenemos otras estrategias que apuntan al trabajo colaborativo y siempre pues estamos tratando de innovar en cuanto a recursos visuales que permitan también videos con subtítulos que permitan que los estudiantes pues puedan de manera autónoma ir gestionando sus aprendizajes. ¿Están capacitados para atender a estudiantes con dicha discapacidad? Bueno, pienso que quizás en teoría sí, pero en cuanto a práctica, como por ejemplo el lenguaje de señas, no. Porque cada maestro teóricamente están preparándolo ahorita porque la inclusión está desarrollándose. Yo sé que manejan capacidades, pero no lo manejan con. Bien, yo considero que todos los docentes, aunque tengamos toda la disposición, si no nos preparamos con esta formación especializada, vamos a tener siempre algunas dificultades para atenderlo. Y creo que nuestros docentes todavía no estamos, todos, me incluyo, no voy a decir los docentes no están, no, nosotros no estamos capacitados para atender las diferentes necesidades. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que esta información le haya sido de ayuda. Nos vemos en el próximo taller.